En el primer video de esta serie estuvimos hablando acerca de las diferencias entre una identidad humanista y una identidad bíblica. Si te lo perdiste, te invitamos a que lo mires para que tengas el panorama completo de esta serie que hemos cubierto y que vamos a seguir cubriendo, llamada La cura para el autoestima. En este video examinaremos más a profundidad una de las falsas creencias de una identidad humanista disfuncional y cuál es la solución de Dios para esta falsa creencia. Es muy interesante ver cómo el Evangelio de Jesús contiene la respuesta y la solución para toda nuestra baja autoestima. Es súper impresionante cómo profesamos el Evangelio, creemos en él, lo predicamos, cantamos cantos que están impregnados del Evangelio y sin embargo seguimos creyendo este concepto de la baja autoestima y tratando de basar nuestra identidad en aspectos disfuncionales humanistas. La verdad de Dios, sin embargo, brilla sobre nuestras creencias falsas y en los conceptos del Evangelio encontramos la cura para esa baja autoestima. La creencia falsa que inicia nuestro sentido negativo de una identidad humanista es, la primera cosa que creemos es que yo debo cumplir ciertos estándares para poder sentirme bien conmigo mismo. Esto es lo que llamamos una identidad basada en el desempeño, lo que es opuesto a una identidad bíblica basada en la posición. Así que estos estándares basados en el desempeño, estas metas que debemos lograr, ¿de qué se tratan? Bueno, estos pueden ser estándares que a medida que vamos creciendo, vamos creyendo que nuestro valor depende de cumplirlos. A veces se dice que se nos impone por la sociedad, por las diferentes personas a nuestro alrededor, jefes, amigos, compañeros, familiares, pero incluso quería mencionar que se puede ser impuesto por una teología legalista, a donde nosotros internalizamos un sentido de que tenemos que hacer esto o tenemos que hacer lo otro para poder ser aceptados. Servir en todos los ministerios, predicar, ser el que mejor predica, o sacar buenas notas, ser la más bonita, ser un gran cantante, tener mucho dinero, tener éxito profesional, son cosas que a veces usamos para medir nuestro desempeño. Son maneras humanistas de medir nuestro desempeño. ¿Cómo saber si usted tiene esa identidad disfuncional basada en el desempeño del que estamos hablando? Bueno, puede buscar cualquiera de los siguientes 6 indicadores. En primer lugar, la vergüenza. La vergüenza tiene que ver con el temor de ser expuesto como ser inferior, inadecuado, incompetente. Y es debilitante. Se impregna en toda nuestra personalidad y formula a menudo nuestra identidad. Y obviamente, por defecto, es nuestro modo de operar desde Génesis 3. Hemos estado luchando con la vergüenza. El segundo indicador emocional en el que a menudo basamos nuestra identidad disfuncional es la ansiedad. Existe este profundo sentido de estrés, temor y preocupación de ser criticado o de ser juzgado o de ser rechazado, que de nuevo, cuando nuestro desempeño no está a la altura, tenemos mucha ansiedad. Tenemos ansiedad antes de hacer algo porque tenemos tanto temor de hacerlo mal o de no hacerlo perfecto o de equivocarnos. Un tercer indicador emocional de una identidad basada en el desempeño tiene que ver con la culpabilidad. La culpa tiene que ver con un sentimiento negativo acerca de mí mismo en términos de lo que hice o no hice. Se trata de comportamiento. La vergüenza es sentirse mal por quienes somos y la culpa es sentirse mal por lo que hacemos. Y la culpa a menudo resulta en un sentido dirigido internamente de hostilidad y por lo tanto una mentalidad depresiva, a donde nos culpamos a nosotros mismos en muchas maneras dolorosas y destructivas. Ojo, quiero hacer un paréntesis aquí. Estamos diciendo que cuando una persona tiene ansiedad o depresión, una de las cosas que debemos tratar en consejería es revisar si tiene un sentido de identidad humanista que lo mantiene preso y mostrarle cómo las verdades del Evangelio lo pueden hacer libre de esto. Debemos cambiar nuestras creencias esenciales para que cambien nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestros sentimientos y nuestras relaciones para poder vencer esa ansiedad o esa depresión. Un cuarto resultado o indicador de una identidad basada en el desempeño es la ira y el resentimiento.
Eso tiene que ver con creer que los demás están constantemente juzgándonos o criticándonos y enfocados en nuestro desempeño de una manera negativa, y entonces proyectamos ese dolor en una forma iracunda u hostil. Un quinto indicador de una mentalidad basada en el desempeño es el perfeccionismo. Eso tiene que ver con estar preocupado de tratar de nunca cometer un error o basar todo de quienes somos en aquello que hacemos. Nos obsesionamos con nuestro desempeño y a menudo en una teología legalista encontramos esto en la esencia. Está esta tendencia perfeccionista, la cual resulta en una sensación impulsada por la presión de tener que ser perfectos, y por supuesto sabemos que ninguno de nosotros lo somos, solamente hay uno que es perfecto, ¿verdad? Y tratamos de ser como él, pero no para presumir o alardear, ni tratar de elevarnos a nosotros mismos de ninguna otra manera en ese sentido. No es en quiénes somos, sino de quién somos, lo que constituye una identidad bíblica saludable. Y el sexto indicador de una mentalidad basada en el desempeño tiene que ver con evitar riesgos. Las personas que están muy preocupadas por una identidad basada en el desempeño hacen todo lo que pueden para evitar tomar riesgos, porque eso tiene que ver con su temor al fracaso. Tengo tanto temor de fallar que no estoy dispuesto a arriesgar nada ni nadie. Esto a menudo resulta en postergar las cosas, tener bajas expectativas propias, tener un desempeño pobre, falta de seguimiento y una gran sensación de soledad, de relaciones distantes, porque obviamente relacionarnos con otros significa que debemos tomar riesgos. Y entonces esas son cosas con las que tenemos este gran temor a fracasar con una mentalidad basada en el desempeño. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios para esta primera creencia falsa de que nuestra identidad se basa en nuestro sentido de desempeño? Bueno, déjeme decirle una palabra clave, y es que tiene que ver con la doctrina de justificación. Y déjeme profundizar en esto brevemente. Es debido a la obra de Dios a través de Cristo y su sacrificio redentor en la cruz que nosotros estamos completos en Cristo y por lo tanto completamente agradables a Dios. La palabra clave aquí es justificación. Es debido a la justificación en la cruz que vemos que Dios tomó todo nuestro pecado, lo puso en Jesús, y Jesús voluntariamente se sacrificó a sí mismo en la cruz por nosotros. Sin embargo, aún ahí, en donde todos pecamos, Dios nunca basa su sentido del amor y cuidado o nuestro sentido de valor en nuestras elecciones como humanos caídos, porque lo que vemos en la Biblia es tan poderoso, y quiero que leamos, voy a proyectar aquí brevemente algunos versículos que hablan de la justificación. En Tito 3:3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y eso es poderoso. Otra dinámica bíblica clave ilustrando el poder y el principio de la justificación lo vemos en Romanos 5, versículos del 6 al 8. Aquí Pablo nos enseña esto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está nuestro valor. No está en nunca pecar, no está en desempeñar perfectamente, sino en que aún que no desempeñemos perfectamente, hay uno que nos amó y dio su vida por nosotros. Entonces la justificación es la respuesta de Dios, porque hemos sido justificados como un regalo gratis, no merecido,
declarados justos por medio de Jesucristo. Y entonces el sentido de justicia, no por nosotros mismos, sino que a través de Cristo, está ilustrado en Romanos 3, versículos del 21 al 24, a donde Pablo dice esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces esa es la solución de Dios. Sabemos de Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué hay con estos regalos? Bueno, la misma naturaleza de un regalo es que no puede ser ganado, merecido o pagado. Es gratis. Nuestra respuesta al regalo de Dios debe ser humillarnos a nosotros mismos y decir gracias. No tratar de pagarle a Dios con nuestro desempeño o con estándares, reglas, comportamientos legalistas. No podemos. En el mejor de nuestros días, dice la Biblia, que apenas logramos llegar a trapos sucios, trapos de inmundicia. Nos enseñó el apóstol Pablo, así que no hay manera en la que podamos ganarnos la justificación. Así que, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Humildad y gratitud. Y esto lo vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 9:15, donde dice, gracias a Dios por su don inefable. Y luego en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Obras es igual a identidad basada en el desempeño. Este versículo podría ser la mayor clave para las personas que están luchando con una identidad basada en el desempeño, porque todas las dinámicas de eso están aquí. ¿Y por qué Pablo sabe tan bien esto que nos está enseñando en Efesios? Porque él dice en muchas de sus epístolas que esto era algo con lo que él luchaba mucho. Y él aquí dice que la justificación por fe es la clave, el regalo de Dios, no nuestras obras. Porque si no, él lo dice, alardearíamos, ¿verdad? Así que esa es la primera creencia falsa y la solución de Dios en el Evangelio. La creencia falsa es mi valor y mi autoestima está en mi desempeño y la solución del Evangelio es la justificación. ¿Cuáles de los síntomas de tener una identidad humanista basada en el desempeño tienes tú? Hablamos de vergüenza, ansiedad, culpabilidad, ira y resentimiento, perfeccionismo y un comportamiento que evita los riesgos. ¿Has estado luchando, cansado por desempeñar a la perfección? ¿Qué vas a cambiar a partir de hoy? ¿Cómo te hace sentir el hecho de que la justificación es la solución, la salida o la libertad para esta prisión? Vengamos a Jesús ahora, meditemos en Él en un minuto y acerquémonos con humildad y gratitud.